este foro donde hay tanta variedad y tanta oferta que es por demás interesante. Justo escuchaba la última pregunta y de lo que se trata nuestra presentación es de hablar de este ejercicio que es un libro que se llama Cada quien su cuento. Yo me llamo Claudia Guillén, soy escritora, tengo el gusto de tener talleres literarios. Los talleres literarios es donde escribes un cuento, lo van revisando, van leyendo y demás, hasta que se encuentra una salida editorial. Dos de los autores de este libro están acompañándome esta tarde y me parece que a Mauricio Méndez y a Efraín es a quien yo debo de darles la voz, ¿sí? Entonces, un poco que nos cuenten cómo fue su experiencia en el taller y que nos hablen del libro. ¿Les parece? Para que sea una plática. Yo sé que no tenemos el rating de Hario, pero ¿qué le hacemos? Yo hasta de blanco vine, ¿no? Y con este calor. A ver, ¿quién primero? Ya me dio la palabra. Pues hola, yo me llamo Mauricio Méndez y como Claudia ya mencionó muy bien, tuve el gustazo de formar parte de esta antología de cuentos llamada Cada quien su cuento. Pues voy a contar cómo fue que yo terminé aquí, que como muchas veces en la vida estaba caminando por un lugar y terminé en otro contrario y que me encantó. Como esto pasó fue que en la prepa, porque sigo en la prepa, uno de mis profesores me recomendó un taller de una persona que en algún momento le dio clase llamada Claudia Guillén. Y por la mera recomendación de un profe que ya tenía harto de llegar y hacerle preguntas y pedirle consejos en mis cuentos, que por cierto se llama José Pablo y lo quiero con toda mi alma, terminé aquí. Y en serio fue y es un gustazo formar parte de esta colección que es variada a más no poder. Me imagino que más al rato vamos a hablar sobre ese proceso más a profundidad, pero en lo que va a mí en serio, pues cambió mi vida. Digo, joven, todavía me queda mucha vida por ver, pero de lo que va hasta ahora ha sido un impacto gigante el que esta antología ha tenido sobre mí. Así que, sí. Él es Mauricio Méndez, lo conozco desde hace 1000 años, para su edad tiene, desde los 16, ya tiene 18. ¿9? 19, perdón, ¿ven? Entonces sí, llevo casi toda la vida con él, y le doy la palabra a Efra para ver si nos compartes algo. Pues la idea, a ver, mucha gente cuando yo digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Claudia Guillén, qué bien, soy escritora, entonces ya se me quedan viendo como raro, ¿no? Como si ser escritor no quiere decir que yo no lave, que yo no vaya al sur, ¿no? Ser escritor es un oficio, como lo es el de un carpintero, ¿no? Por eso es importante que podamos expresarnos a través de las palabras escritas, ¿sí? No vean esta cosa cartonada de los escritores, porque no pasa nada, todos somos iguales y todos tenemos algo que decir. El cómo decirlo es lo importante, quizá. Efra. ¿Sí se oye? Sí. Pues me siento muy honrado de compartir este espacio con Mauricio y especialmente con Claudia, porque pues literalmente Claudia nos salvó a varios de nosotros de esta terrible condición monótona de encierro con la pandemia. Y miren nada más que yo soy arqueólogo de profesión y entonces pues varios de nosotros nos gusta escribir cosas de arqueólogos. Y vaya qué bonito, ponemos fechas, ponemos datos, medidas, tiempos, procesos, pero nos cuesta mucho trabajo expresar a la gente cómo hablan, cómo se comunican, qué se dicen de manera cotidiana. Y pues para no hacerles el cuento largo, pues Claudia me invitó a raíz de que yo creo que si muchos de nosotros que constantemente estamos escribiendo en el Facebook o en el Twitter, pues a lo mejor muchos de nosotros ya tendríamos hasta el doctorado, ¿no? Entonces, pues Claudia me invitó a raíz de la muerte de una mascota y en el Facebook yo escribo una conversación imaginaria que tengo con ella cuando tengo que tomar la difícil decisión de dormirla y teniéndola en los brazos
estuve horas viéndola y hablando con ella y yo pensaba que me respondía. Entonces fue algo muy extenso, pero lo puse, digamos que ahí en unos 10 párrafos en una publicación del Facebook, y pues Claudia y yo, sin conocernos en persona, porque nos conocíamos por las redes sociales, pues me invitó al taller y entonces, pues sí, literalmente me dijo, qué bonito escribes, pero escribes mal, güey. Entonces hay que aprender a que escribas, más o menos. Bueno, no mal, pero necesitas pulir eso que pones. Y pues básicamente me uní a un grupo maravilloso de personas y estando en plena pandemia, el taller se llevó a cabo por Zoom. Entonces, imagínense, fue un poco complicado y decir, bueno, ¿cómo llevamos a cabo este taller de forma que todo mundo se exprese con libertad, que todo mundo se abra, que todo mundo tenga la confianza de preguntar y de decir, ¿sabes qué? La verdad es que yo nunca he escrito nada. Nunca he escrito un cuento, no sé cómo empezar, no sé cómo desarrollarlo y peor, no sé cómo darle esa capacidad de que cierre y que se vuelva atractivo para alguien más. Entonces todos nos ponemos a escribir de todo, pero maravillosamente la dirección profesional, la experiencia de Claudia, pues nos permitió a varios de nosotros guiarnos y entonces presentamos alguna historia y ella nos corrigió, nos enseñó, leímos mucho durante ese taller y permítame decirle a todos ustedes que yo nunca había tomado un taller de escritura, he tomado talleres de redacción científica o de corrección de estilo y algunas cosas así, pero nunca de este tipo, y de verdad fue una experiencia sumamente grata. Me permitió aprender a expresarme un poco mejor. Tal vez si el año pasado nos hubiéramos visto, sería yo más aburrido que ahora. Y entonces, pues el chiste es que es maravilloso y es un reto lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno trae en la cabeza, esas conversaciones, plasmarlas en un escrito. Y Claudia, de verdad, nos ayudó a todos para poder concretar eso que traíamos muchos en la cabeza. Eso sería mi primera participación. No, y además todos los que estamos aquí sí tenemos la experiencia desafortunada para muchos, ha habido tragedias de haber vivido una pandemia, ¿no? En donde teníamos que permanecer en casa. Entonces, esta fue la oportunidad de que cada uno se expresara de distintas formas, porque cada uno somos distintos y tenemos una vocación distinta de ver las cosas. Entonces, no sé si alcancen a ver, pero justo la contraportada del libro es la pantalla de Zoom con la cara de cada uno de los autores, ¿no? Que en medio de la pandemia, pues le tomábamos un tiempo prestado a la vida, a la felicidad, al hacer una vida alterna a través de los relatos. Por eso se llama Cada quien su cuento, es decir, cada quien escribió un relato que quería transmitir, ¿no? Y son voces muy diferentes. Hay autores que, por ejemplo, hay una autora que mañana cumple 78 años de edad, ¿no? Y tenemos a Mauricio que tiene 19 años, ¿no? Entonces, lo que nos unió fue este gusto, esta necesidad de encontrar este espacio, ¿no? En donde podíamos conversar también a partir de nuestras diferencias. Efraín me está poniendo como una bruja, sí lo soy, pero no tanto, ¿no? Creo firmemente en esta cuestión de que podamos escuchar a los otros. Yo no hay nada que me dé más placer. Si les dijera que escribir les mentiría hábilmente. Cuando escribo sufro, me acongojo, siento que soy la peor y tal. Pero compartir un espacio con los demás y poder dar mi punto de vista y además alimentarme del punto de vista de los demás, siempre, siempre es rico. Para mí lo que sí es muy importante a mis 59 años es aprender. El día que yo me canse de aprender,
ese día pues ya no voy a estar en este mundo. Y siempre se aprende, de todo se aprende, ¿sí? Entonces la escritura es algo mucho más noble que esta cosa así muy rimbombante. Es de veras un ejercicio donde si tienes un papel y una pluma, puedes empezar a hacerlo. Entonces, anímense un día a hacerlo, de veras, los invito. Y yo quiero agregar algo a eso que mencionas de las voces, porque este libro empezó justo como un taller de trabajo de cuentos. Como que al inicio, mínimo yo no sabía que el plan era sacar una antología. Sí, pues fue el caballo de Troya más inesperado, pero padre de mi vida hasta ahora. Y algo que pasó fue que Claudia, en ese momento, como la persona multitask que es, que siempre me sorprende, estaba corriendo 2 talleres, los 2 del mismo nombre, los 2 la misma idea de escribir el cuento, y ahí fue cuando surgió la idea de combinarlos en la antología. Así que, de no conocernos, nos conocíamos menos, y lo que pasó fue que como todos nos leíamos entre todos y todos nos retroalimentábamos, Claudia nos dijo: quiero que se conozcan para que armemos este libro, pero antes necesito que se lean todos. Así, cada quien lea sus cuentos, cada quien lea, y ya luego nos vemos y retroalimentamos. Y eso fue algo muy interesante, porque cuando empezó el taller, pues todos tuvimos la oportunidad de primero vernos, comentar un relato, y luego de ahí la gente empezó a mandar. Ahí ni siquiera sabíamos las caras de las personas, ya no digan la edad, ni en dónde viven, ni nada, que hay gente que vive en Estados Unidos y que está en el libro. ¿Y en París? Y en París, Sí. la botellita de vino. Sí. Pero el punto es que La botellita de vino no me la tomaba yo ni se la daba a Mauricio. La chava que vivía en París son 7 horas más. Entonces, para mi envidia, no la de Mauricio ni de Efra, entonces ponía su copita de vino, porque claro, ahí ya era de noche. Cuando el taller era de 11 a 1, el sábado. sí. Pero, entonces nos tuvimos que combinar sin saber cómo se veía la gente. Y creo que de todo lo que me encantó del taller, esa fue de mis partes más favoritas, porque no solo era comentar y conocer más gente y sus ideas, sus textos, su voz, pero también como que jugar adivina quién, de cuál persona es cuál, solo que no tienes el tablerito que te diga, puede ser esta persona, no, puede ser quien sea. Menciono todo esto porque cuando ya por fin se combinaron los talleres, empezamos a armar bien el libro con el objetivo de armar un libro y nos conocimos, entramos y una persona llamada Nayeli Cardona, que está en este libro, me vio y me admitió a voz alta que pensó que era un señor de 71 años. Por la forma en la que escribí mi cuento y el ritmo que tiene y así, me dijo que pensó que yo estaba montando el Zoom para mi abuelo y que yo no era el escritor. Y cosas así pasan, porque todos tienen una voz diferente, todos tienen diferentes cosas que quieren contar. Yo un día me senté a escribir algo sin música, así con la vista perdida en la pantalla, mientras escribía algo oscuro, y decidí que ese era el cuento que quería aquí, quería que esa fuera mi voz, y siento que eso es cierto para los 11 relatos que se encuentran en pues, este universo de hojas y ideas, que me encanta. Sí, bueno, y a esto hay que agregar que imagínense que durante todas estas sesiones que íbamos llevando en línea, cuando ya por fin nos conocimos, y que por supuesto nos sorprendimos, yo también me sumo, cuando vi a Mauricio por primera vez dije, ay, no puede ser, o sea, empezó a ser mi hijo. Bueno, ya luego hice cuentas y puede ser mi nieto, pero sí el chiste es que al mismo tiempo nos íbamos conociendo a las personas y su contexto. Y una parte que también era muy complicada era saber que en plena pandemia muchos de nosotros habíamos perdido seres queridos. Y de repente estar en la sesión de Zoom y ver a un compañero que estaba tomando el taller y mandándonos el cuento y decimos, ¿qué creen? Todos tenemos COVID aquí. Y verle, oye, pero cuídate mucho. Sí, y de repente lo veías decaído, y de repente lo veías con ganas. Y increíblemente fue Alberto, ¿no? Y creo que ahí está sentado y Ahí está, sube, sí. Alberto. Sube. Ven. Porque Ven. de repente Alberto, dijimos, ven. oye, ya te curaste, Alberto, pero cuando ven. estabas enfermo, era cuando mandabas los mejores textos, ¿no? Entonces como que era una cosa muy curiosa y al mismo tiempo que nos íbamos como corrigiendo, cada uno iba metiendo algo que era su propio estilo. Entonces Claudia siempre nos decía, ¿saben qué? Ustedes pues son los dueños del cuento, ¿no? O sea, yo les sugiero, yo les propongo, a mí me parece que esto, también todos nosotros, pero nos daba esa libertad de decir, bueno, si
tú estás contento que el personaje diga esto, que esté haciendo esto, que esté en este espacio, pues ahora sí que tú ahí sabes. Pero todos nos íbamos retroalimentando y eso es lo que les comento, era la parte muy intensa, ¿no? de vernos y al mismo tiempo irnos siguiendo como en tiempo real para ver si todos íbamos a llegar a la siguiente semana, ¿no? O algo, porque todos traíamos el miedo siempre de que nos fuera a dar el COVID y nos fuera a dar muy feo, ¿no? Entonces, no, algunos todavía ni siquiera estábamos vacunados, ¿no? Entonces, imagínense. Todos no estábamos vacunados. Sí, entonces, pues eso lo hizo todavía más interesante, ¿no? No había vacunas y pues por eso íbamos ahí sufriendo todos. Y ahorita me surge, y además les presento a Alberto, que no hay un solo cuento en este libro que hable del COVID, curiosamente, ¿no? Lo hicimos en plena pandemia, Beto le dio COVID, un día lo vimos y dijimos, Dios bendito, ¿no? Pero luego lo vimos y dijimos, Dios bendito, qué bueno, ¿no? Pero no hay un solo cuento que hable del COVID en este libro, ¿no? Beto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, me dio COVID en pleno taller y creo que fueron los días de más lucidez que tuve o que he tenido. Fue como muy extraño, pero muy contento de estar aquí, de ver por fin ya un trabajo terminado, de conocer a mis compañeros, porque como dijeron, nos conocíamos solamente por Zoom, nunca nos habíamos visto en persona y pues bueno, feliz también por Claudia, porque fue la que guió todo este trabajo. Se me hacía tan difícil ver por fin un libro con una aportación mía publicada, porque uno como escritor, como nuevo escritor, de pronto pareciera difícil o imposible que vas a llegar a una presentación donde hay un texto tuyo, donde tú eres parte de los que están exponiendo. Bueno, es como muy padre, muy chido. No sé si de los que están aquí también tengan algún tipo de intención o de fijación por la literatura. Si es así, pues adelante. Lo que tiene la literatura es que no es celosa. Puedes empezar a escribir a los 60, 70 años y ser un exitazo, ¿no? Ser un escritor de culto. Tenemos como hay varios ejemplos y bueno, no es como por ejemplo la música, que si no comienzas a hacer música desde chico, ya más grande es un poco más difícil que logres despegar. Por eso creo que la literatura es difícil, no es nada sencillo crear un universo de cero, pero pues si está la curiosidad, la inquietud, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar, para curiosear. Yo llegué con Claudia por recomendación, me la recomendaron como maestra y no les crean nada. Ha sido de las mejores recomendaciones que me han dado en la vida. Les Gracias pagó una a lana ella. para que dijeran eso. Porque además te enseña, te aconseja, es una persona que tiene mucha paciencia, la paciencia de pronto se agradece. Y pues bueno, aquí estamos. Gracias, Claudia, y a mis compañeros, que me dio gusto conocernos en persona después de 2 años. ¿Aquí se está conociendo? Con Beto sí. Y casi no la contamos, porque sí se veía en la pantalla que decíamos, Dios bendito. Pero adelgacé, fue lo bueno del COVID, Sí, me hizo adelgazar. No, está muy guapetón. No, yo a Beto sí lo conocía, pero entre ellos no se conocían, ¿no? Entonces, se me ocurre, si les parece bien, yo leo en voz alta pésimamente mal. Entonces, no les voy a asestar mi lectura, porque aparte tengo un paladar por si leo mal. Pero le pedí a Efraín que lea el prólogo para que ustedes se enteren un poco de qué va este libro que traemos. Si lo quieren adquirir, cuesta 50 pesos y traemos aquí libros. Y si no, pues será en otro momento. Pero nos interesa que se acerquen a todo el cosmos que
integra este libro que se llama Cada quien su cuento. Entonces, va, Cefra. Sí, bueno. Habitualmente, la vida interior de cada uno de nosotros nos permite hurgar en senderos imaginarios que se fraguan a través de un sinfín de emociones que son cobijadas desde diversas narraciones. Narraciones que se van entretejiendo como una suerte de fisonomía interior de nuestras experiencias de vida y de lo que observamos del mundo que nos rodea, para así fusionar una con otras y dotarnos de un punto de vista único y personal. Desde la ficción, por ejemplo, se recrean mundos paralelos cargados por atmósferas que son capaces de integrar diversos comportamientos inherentes a los claroscuros de la condición humana que, justo por sus contrastes, envuelven de riqueza las piezas narrativas. Como es el caso de los 11 autores que integran la antología Cada quien su cuento, quienes abrigan la posibilidad por derecho propio de ser parte de la tradición de nuestras letras, dado que han comprendido que el talento demanda ser encauzado para producir en el lector las conmociones de la magia. Además, advierten que los que nos dedicamos al oficio de la escritura nos transformamos en una suerte de espías de la realidad, mitómanos empeñados en traducir el mundo que toleramos o gozamos. Este grupo de escritores saben de las exigencias de esta entrega y se asoman por primera vez al espejo de la página impresa, fascinante e implacable, procurando provocar el fenómeno milagroso de la lectura en los textos aquí reunidos. Quien se acerque al repaso de este volumen encontrará relatos forjados por el deseo de transmitir impresiones y vivencias en las que cualquiera podemos reconocernos, puesto que en las historias que se relatan abundan en hallazgos en temas como el amor y desamor, episodios inventados por la melancolía o el odio oculto, piezas narrativas en que la angustia de un instante o la rebeldía ante la realidad hacen compartir al lector una vida ajena que pasa finalmente a ser parte de su propia vida. Se aplaude el esfuerzo de estos 11 autores, pero sobre todo el logro del trabajo hecho y acabado. Solo escribiendo se aprende a escribir bien, y en este aprendizaje interminable nos reconocemos todos, como es palpable en la suma de estos 11 relatos que nos introducen en escenarios diversos y contundentes. Se trata, pues, de un mosaico que nos da la oportunidad de sumergirnos en mundos colmados de puntos de vista que recrean situaciones y tramas por demás interesantes. Dado que se internan dócilmente en la dualidad que se inscribe en los procesos complejos que en su conjunto confieren de riqueza a la naturaleza humana. ¿Cuál es la condición de una mujer que sale de nuestro país para migrar a los Estados Unidos de Norteamérica y su hijo, nacido en el país vecino? Es una suerte de lazarillo de la lengua anglosajona, pues su madre se niega a aprenderla para no olvidar sus raíces mexicanas. En 5 para la hora, de Nayeli Cardona, esta pieza no solo nos lleva de la mano por el peregrinar de una madre migrante y su hijo, sino que la autora realiza un recorrido puntual y emotivo sobre Ramírez, quien tuvo que lidiar al comunicarle a su madre un diagnóstico que es difícil de traducir en cualquier lengua, y más si se es un niño. El volumen avanza con el relato de Carla del Moral, La casa de Santo Sabio. En él deambulan realidades que parecieran ser tocadas por el extrañamiento de los espacios que se revelan como los escenarios en donde su narradora vivirá momentos que se dejan ver desde el exilio provocado por ese aparente retiro, que la aleja de su vida en la ciudad para llevarla a descubrir los sonidos de la vida campestre y a los animales que pueden perturbar cualquier realidad de quien los acoge. Gabriel es un niño que está atento a todo lo que acontece en su entorno, en un pequeño poblado ubicado en la Sierra de Oaxaca. Su vida cotidiana se esparce entre sus quehaceres y su enorme gusto por provocar a su imaginación. La llegada al pueblo de un grupo de personas ajenas le producen más preguntas que respuestas. La distancia entre la luna y su humilde hogar es la medida en que sostiene sus conjeturas que no dejan de llamar la atención de esos señores tan ajenos a él y a su geografía, como lo relata Efraín Flores en la pieza Ida y Vuelta. ¿Quieres seguirle? ¿Yo? Sí, en Goliat. Sí, va. No, a ver, niños, síguele tú. Ok, ya le sigo. Goliat, de Mario A. Herrera, nos sumerge en la relación cariñosa entre el narrador y su perro. Ellos se van conociendo hasta formar un vínculo que parece inalterable. Aunque un accidente cambia drásticamente el lazo de estos compañeros, ya que el resentimiento se apropia del narrador para desatarle una lucha en la que se extravía en sus más bajas emociones, que lo empujan a tomar una decisión que cambiaría la vida de ambos. Hace no más de 3 décadas, la televisión era un mundo lleno de historias donde los niños podían llevar su imaginario hasta lugares insospechados. La ballena asesina, de Francisco Hidalgo Monero, nos transporta con docilidad a finales de los años 80, en donde una tirada familia, madre, hijo mayor e hijo menor, recorren una aventura alrededor de la figura de este
cetáceo que puede causar los más íntimos y terribles pensamientos. Pero también consigue unir la memoria entrañable de esa madre con aquel hermano mayor que supo comprender que las siluetas pueden ser modificadas desde el más genuino sentimiento amoroso. Sofía Levaguirre realiza una pieza corta, Una telaraña en mi garganta, en donde integra el punto de vista de una niña quien observa atentamente cada movimiento de un ser entrañable, como si al hacerlo realizara una suerte de conjuro para que nada le pueda suceder. Los animales que se dan cita en algunos de los relatos de cada quien su cuento, ya sea en su aspecto real, como un gato, un perro, un pájaro y una ballena, también encuentran un espacio a través de las leyendas que versan sobre ellos. Así lo podemos leer en El gato, de Elena Martínez Murillo, quien remueve los recovecos de esta fábula para develar el pasado de este gato antes de que se transformaran en este personaje tan familiar para tantos de nosotros. El desconcierto que aprisiona a un hombre ante la inminente llegada de la muerte y los sentimientos que se van hilvanando frente al impostergable arribo de este final sin retorno es relatado puntualmente en Sentimiento, de Mauricio Méndez. La narración avanza al ritmo del corazón desfalleciente de su protagonista, que transita por escenarios que lo encaminan hacia un abismo del que no podrá escapar ni en el mundo onírico. México es un país que ha recibido migrantes de diversas latitudes, y esos seres encontraron en esta geografía el cobijo y el techo que en el suyo no tuvieron. María del Carmen Pariente Molinero, en Detrás de la Puerta, lleva a cabo un ejercicio en donde nos presenta a personajes icónicos de la Segunda República Española, como es el caso del poeta León Felipe, quien visita la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para estremecer la memoria de los adultos con los que convive y zanja una etapa de la vida de la joven narradora. Los personajes se desdoblan en diversas personalidades dependiendo de su contexto, como nos relata Beethoven, Mi alma gemela, de Pilar Solís Hanson. En este cuento podremos ver cómo el narrador es uno cuando lo motiva el amor desmedido por una mujer que apenas conoce, y otro cuando se encuentra con su pasado que se sustenta en la memoria de quienes compartieron sus primeros años de vida. Cada quien su cuento cierra con el relato Alquimia en Yellowstone, de Adriana Vila. En esta historia encontramos guiños con un pasado que pareciera ajeno a cualquiera, aunque la unión que existe entre sus protagonistas y su prolongada vitalidad reencuentran un sentido a la idea de vivir en plenitud, más allá de que el escenario se pueda tornar adverso. La geografía de este volumen de 11 relatos está integrada por narraciones que nos muestran y sumergen en las naturalezas que los autores concibieron para realizar su cuento. Se trata de una explosión de manifestaciones narrativas que encuentran un camino cargado por esa ilusión personal del mundo que transita entre la melancolía, la fragilidad, el gozo y, sobre todo, el natural anclar de sus personajes e historias, que bien vale la pena leerlas. Yo escribí eso que se oye tan, ahorita que lo oía decía, ay, se oye muy sangrón, ¿no? De veras son 11 relatos que valen muchísimo la pena, de autoras y autores francamente distintos. Yo creo que la diversidad hace la riqueza, soy una convencida, ¿no? Entonces, de veras, en este volumen van a encontrar relatos que les gusten más o menos, pero con alguno seguramente se identificarán. Insistiría que hasta ahora me saltó como si fuera conejo, ¿no? Que lo hicimos en plena pandemia y tal, y nadie escribió sobre el COVID o algo así, ¿no? Para la literatura es importante tomar distancia para poder después reelaborar los relatos. No sé si tengan alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Si no tienen, adelante. ¿Edad recomendada como para qué, corazón? Ajá. Pero yo me llamo Claudia, ¿y tú? Pati nos está diciendo edad recomendada para 12 a 15, pero ¿para que escriban o para que lean? Voy a decir una barbaridad y lo digo frente a las cámaras. Yo creo que la lectura, Pati, es un acto que debe de provocar placer,
la lectura por imposición es lo peor que nos pueden hacer en este mundo. Si pones a un niño de 12 a 15 años a leer El Quijote o La Celestina, van a odiar la literatura para toda su vida y tienen razón, ¿no? ¿Qué recomendaría yo para los niños de 12 a 15 años? Que lean lo que les guste, que no califiquemos, o sea, por ejemplo, no sé si han oído esta frasecita que en este país no se lee. Que no se lea lo que uno quiere que lean es distinto a que no se lea, súbanse al metro y la gente normalmente va leyendo. Leer la prensa es leer, ¿no? Entonces, más que una imposición para ti, yo lo propondría como, mira, aquí está esto, ¿no? A lo mejor te puede gustar, a lo mejor no. Si no te gustó, cuéntame por qué no te gustó. Un poco provocarlos, ¿no? Decir, no te gustó, va, a ver, dime, porque a mí sí. Entonces, a lo mejor no me gusta si tú me lo explicas, y, ¿no? Un poco jugar con esto, no hacerlo tan solemne, ¿no? Es lo que aconsejaría, sin duda. El Principito es una obra preciosa que creo que les gustaría, pero bueno. Sí. Y bueno, y agregando nada más un poquito, y ahora que mencionas El Principito, de verdad que creo que yo lo leí a los 7 años, una cosa así, y dije, chale, esto está bien, no, o sea, no le entiendo, pero además es como para niños chiquitos. Porque yo me fui por los dibujitos, los del autor originales. Pero cuando lo volví a leer a los 12, luego lo volví a leer a los 20, y ahora que ya lo leí pasados los 40, o sea, de verdad dices, wow, o sea, ¿qué son el tipo de cosas que te va cambiando esa manera de pensar? Este en particular, por ejemplo, de verdad que yo me atrevo a decirlo, así lo digo y acá enfrente del autor, a mí uno de los relatos que más me pareció perturbadores, así más es el de Mauricio, y es el más chavo, ¿no? Entonces, de repente así uno, así como que ya está medio ruco y dices, bueno, pues vas a hacer el libro, vas a escribir un cuentito, y chin, te sale así como a mí me salió de repente una parte medio, unas ondas medio cursis, y dices, ay, pues, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la rudeza? ¿No? Entonces sí, yo creo que este volumen lo que tiene es que hace esto. ¿No? ¿Y qué me dices del perro que mata? No, hay uno donde hay una cosa de y quiere a los perros, ¿eh? Sí los quiere. Pero es bien intenso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, no sé si quería contar algo, pero por ahí había una pregunta también. Por favor, aquí estamos en una plática entre amigos, de veras. Buenas tardes, ante todo. Sí, estuve observando, ya acabo de llegar, sí, no perdí toda su plática, pero estuve observando ahorita que leyeron que ya no se hacen los signos de interrogación, que es lo que le da forma a la lectura, ya no se toman en cuenta el punto, la coma, o sea, que como que se lee de corrido, como que pierde la esencia de la lectura, sí, es parte de la nueva modalidad o qué es lo que está sucediendo. No, gracias. Cada quien, a ver, te voy a contar algo. Yo soy escritora, pero soy disléxica y aparte tengo un paladar y tú vas a decir, ¿y me va a contar su vida completa? No, llego hasta ahí. Entonces yo, por ejemplo, leo mal, ¿no? Entonces cada quien tiene una entonación para leer, pero eso no quiere decir que el libro no tenga puntos, comas, puntos y apartes, punto y coma, en fin, ¿no? O sea, tu voz es distinta a la mía, así la voz de cada quien, ¿no? Pero no, sí tiene sus comas y sus puntos y todo. Sí, yo me pongo nervioso cuando leo en público, pero sí hay puntos, comas y todo. Lo mío fueron puros nervios. A ver, sí, es cierto, yo ya soy una señora, pero estos chicos están debutando aquí. O sea, yo me siento como pez en el agua porque además los pongo a leer y soy una bruja y todo esto, ¿sabes? Pero ellos están nerviosos, yo no. Me encanta que se hayan quedado, ¿no? Y que nos estén escuchando, de veras lo agradezco enormemente, pero ellos están muy nerviosos, es la primera vez que están en un espacio así, ¿no? Y yo algo que quiero decir, perdón, es que a mí me fascina lo que es la herramienta del punto y la coma, y el punto y coma que es como el incómodo de la familia, pero que a mí me encanta usar, porque en serio cambian y crean un nuevo mundo mientras estás leyendo.
una coma puede marcar la diferencia entre un universo de significados. Y sí siento que son herramientas que puedes usar para tu favor o en tu contra. Hay oraciones, se me olvida en qué cuento, que te quiere causar ansiedad, y de tener una puntuación exquisita y separarte entre párrafo y como párrafos adentro de párrafos y así, se sigue y se sigue y se sigue y te crea esa ansiedad que te quiere pasar. El punto y la coma es como la pala en una construcción. En teoría podrías hacerlo con la mano y chance hasta mandarías un mensaje haciéndolo con la mano, pero si tienes el punto, o si tienes la coma, o si tienes el punto y coma, o los dos puntos, creas un universo que es el que tú quieres mostrar. Sí, como que lo correcto es saber cuándo poner un punto, cuándo poner una coma, pero si tu idea es quiero que este párrafo te quite la esperanza, quiero que este párrafo te la recupere, quiero que este párrafo te lleve allá y quiero que esta coma te deje aquí. Esa es como la forma en la que van cambiando estas puntuaciones, y de la misma manera que pueden ser correctas, pueden ser incorrectas. Cabe más en tú qué quieres decir y romper las reglas cuando sepas que las quieres romper. Así que, pues sí, y a todos nos sale mal de vez en cuando. No, pero yo creo que él decía por cómo leían, pero es que están nerviosos, hermano, a tus órdenes. Bueno, quería saber si todavía vas a realizar... Tiene que hablar con el micrófono, señor. Quería saber si todavía vas a realizar más talleres. Fíjate que en este momento tengo 2 talleres, sí. Soy ¿qué? Soy la... ¿qué? Ah, es que me da pena cuando hablo de mí. Tengo 2 talleres, soy la directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM, ¿no? Entonces ahí hay también talleres. Insistiría que a mí, más que escribir, que sí, que eso es lo que soy, me encanta compartir, ¿no? O sea, creo que cuando tú estás compartiendo con los demás es un aprendizaje constante, ¿no? Y tengo la fortuna de encontrarme con gente maravillosa, y cuando no siento que no van que no es lo suyo, pues no les digo que se pongan a hacer otra cosa, pero no los animo, ¿no? Hay que también ser honestos en estos lares, ¿no? O sea, yo les diría que yo me gusta mucho cantar, pero canto horrible, ¿no? Pero lo tengo claro y no me dedico a cantar, ¿no? No todo el mundo podemos escribir, ¿no? De nada. Hola. Hola. Para ti, Clau, directamente para ti la pregunta. Ya lo tienes en tu mano el libro. Sí, aquí está mi. ¿Cuál es tu sentimiento? Porque guiaste a novatos, creo. Algunos tal vez ya tenían alguna experiencia y ahorita que lo ves, lo vuelves a leer, lo relees, ahorita que ellos leen el prólogo, ¿qué sientes? O sea, ¿se hizo bien? ¿Lo harían mejor? Y otra cosa, gracias. O sea, lo hiciste fenomenal. Cambiaste vidas, muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad te lo agradezco. Pero sí quería preguntarte eso, ya que lo viste ahorita, ¿cómo lo ves? O sea, ya nació, ya lo tienes ahí impreso. Que después de haberlos guiado a ellos, ¿cuál es tu opinión de tu propio libro? Que es de ellos, pero es tuyo también. Es de ellos. ¿Cuál es mi opinión? Que es un muy buen volumen de cuentos, porque trabajamos muchísimo, que es lo que siento, una enorme gratitud de poder compartir con seres, insisto, maravillosos. A mí la gente buena me cae mal, y la mala tampoco le creo, ¿no? Son seres maravillosos, complejos, eso sí, generosos, ¿no? Entonces, que siento mucha felicidad. Voy a decir otra cosa muy impropia. Hay gente que saca su lista de cuántos libros leyó al año y dice, leí 45. Yo no creo en eso. Yo creo en volver a leer los textos que para mí han sido importantes, de autores importantes en mi formación como escritora. Y yo les prometo que cada vez que releo Pedro Páramo, o cada vez que releo La Metamorfosis, o cada vez que releo Madame Bovary, encuentro una cosa, o Aura, encuentro una cosa nueva. ¿Qué siento? Pues mucho agradecimiento, ¿no? O sea, tuvimos una tarea, pareciera que yo nada más llevo el barco, pero no, el barco lo construimos,
le fuimos poniendo sus partes, ¿no? Y fue un proceso largo, dilatado, y además con un respeto profundo por el oficio de cada uno, entre ellos mismos, sin conocerse, ¿no? Entonces, que me siento pues muy afortunada, la verdad. De verdad, muchas gracias, Claudia. No, hombre, Muchas gracias. no. Y puedo agregar algo pequeño. Sé que la pregunta iba hacia ti, pero la pregunta la hizo mi papá, así que tengo el derecho de desobedecer. Yo, algo que también siento por esta antología es muchísimo orgullo, pero no solo por mi cuento, pero por todos. Y no es por robarme el talento de las demás personas, porque tanto Efraín como tú son unos escritores increíbles. En serio, te echas pestes, pero en serio, que ponte pesticida porque esas pestes no las necesitas. Sí. Pero es un orgullo porque, en serio, todos nos leímos, todos nos trabajamos y todos los cuentos tanto son nuestros como son suyos, y como si leen la antología serán suyos también. Porque las historias cambian cuando las lees. Cada quien tiene diferentes ojos, cada quien tiene diferentes mentes y cada quien va a escribir diferentes letras entre los párrafos. Y esas letras pues transforman lo que sea que pongamos, ¿no? Sin importar cuánto cuidado pongamos, cuántas comas, cuántos puntos, cuántas palabras contemos. Ustedes lo van a cambiar, nosotros lo vamos a cambiar. Y que se me retroalimentara y que luego yo retroalimentara hizo que fuera un trabajo que me nutrió no solo en mí, pero siento que también a otras personas. Y es un orgullo que justo se propaga. Y que cuando lees tu cuento dices, ay, ahora quiero leer el de Nayeli, ahora quiero leer el de Elena, ahora quiero leer el de Efra, ahora quiero leer el prólogo de Claudia. Y te sigues porque todo se siente tan cercano. Justo, no es leer por tener una lista de lo que leíste, sino es leer para entender y crear un cariño hacia esas palabras y entender la profundidad que tienen detrás de esa tinta que es puesta sobre el papel. Y bueno, y otra cosa, un poco también retomando lo que preguntaban hace rato, creo que una cosa muy bonita de este volumen es que son cuentos que no son tan extensos, de manera que si ustedes en algún momento lo van leyendo de aquí al metro, ¿no? O se sientan en una banca o están tomando un café y están leyendo alguno de esos cuentos, cada uno tiene una atmósfera diferente. De manera que a lo mejor con alguno van a decir, ay, como que sí siento que está más me siento más identificado. No sé si me podría yo tomar una libertad de decir que, por ejemplo, hubo una persona dentro del taller que escribió un cuento, de verdad pero tan intenso, que yo lloré porque parecía que ella estaba compartiendo la misma historia que yo por la pérdida de un padre. Y desgraciadamente ya no se animó a ponerlo por cuestiones pues, personales, ¿no? Pero de verdad era muy, muy intenso. Y entonces, pues de esa misma manera, digo, yo leo a Alberto, leo a Mauricio, leía a Nayeli, leía a Carla, y en cada uno me entraba una sensación diferente. Y esa era una de las partes que creo que sí me pareció más enriquecedora. Pues no sé si Ay, muy bien, corazón, hola, yo soy Claudia y tú. Está altísimo, tienes razón, pues ahorita te lo bajan. Yo soy una niña y a mí me gusta escribir. No sé qué me podrían recomendar para que mejore mi escritura o algo así. ¿Te digo algo? Cuando yo le iba a decir, es que ella es mi hija, entonces voy a decir, yo te recomiendo que no le preguntes a tu papá. No. Ahorita lo regaño, no te preocupes. Ya, pero eso es detrás porque ahorita no me puedo poner como la bruja que soy. Te cuento que cuando yo era chiquita, mis papás eran bien buenas personas de veras. Pero yo inventaba historias, entonces yo me sentía una princesa rusa, no cubana, no, rusa, ¿no? Adoptada y me daban de comer todos los días y todo, en la colonia Narvarte, ¿no? Ahí, aventada. Y esa historia yo la iba imaginando en mi cabeza. Entonces, ¿qué te recomendaría? Que si te gusta escribir, escribas lo que piensas y lo que sientes, ¿no? ¿Y qué te recomendaría? Que leas lo que te guste leer. Lo que te manden los maestros, sí léelo. Pero
lee lo que te gusta. ¿Qué te gusta escribir? A ver, cuéntame. ¿Sobre qué? A mí, por ejemplo, yo hace poquito escribí un cuento para como un evento que se llama El Parlamento. Escribí un cuento que era de un quetzal. Mi cuento ganó, tristemente no pude ganar, pero sí vi que mi cuento tenía muchos entonces, tenía muchos después, muchos el quetzal o muchas Repeticiones de repetidas. palabras. Ah, pero para eso hay una magia, que es encontrar otras palabras que significan lo mismo, que se llaman sinónimos, ¿no? Entonces tú buscas, a ver, ¿qué dice esta palabra? Ah, pero la puedo decir, significa lo mismo, es decir, quiere decir lo mismo, pero pongo esta otra, y así como te va sonando. También otra recomendación para ti y para todos los que quieran escribir y escriban, es que leas en voz alta cuando terminaste de tu texto, y ahí te van a saltar algunas cosas. Pero ¿ganaste o no entendí? ¿No ganó lo de Quetzal? Gané en mi escuela, pero cuando fui al evento para allá contra todos los niños que ganaron en su escuela, perdí. Pero ganaste, porque tienes un cuento, mi amor. Y además el gusto es muy relativo. Los premios no dicen que uno escriba bien. Los premios son muy azarosos, ¿no? Entonces ganaste. Y además hablar de un quetzal, qué cosa tan maravillosa. Mi madre, que era guatemalteca, y toda mi familia materna guatemalteca, el quetzal es para quien no lo sepa, es la moneda, es la figura que está en la bandera de Guatemala. Entonces, no haber ganado, no. Ojo, al revés, ganaste. Y a seguir escribiendo, ¿eh? Y a leer lo que te guste, ¿va? Y sí, hazle caso a tu papá. Muchas gracias. De nada, a ti, mi amor. Pues, como no somos ni Jairo, ni salimos en la tele, ¿qué hora es? ¿No? Y nosotros sí respetamos el horario de... Ya son las 5, ¿no? Hay otra presentación ahorita, ¿no? Bueno, si quieren adquirir el libro, aquí lo tenemos. Bueno, en esta bolsa, el Metrobús venía cargado, muchachos, venía cargado. Y yo cargando libros. Cuesta 50 pesos y aquí están los autores para que se los firmen. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.